Mariela Cruz aprendió temprano que una casa puede caerse sin hacer ruido. No necesita que se derrumbe el techo ni que revienten las ventanas. Basta con que un hijo levante la mano contra su madre. De pronto, las paredes que una mujer sostuvo durante años con sopa caliente, uniformes lavados y mentiras piadosas, ya no sepan cómo seguir de pie. Aquellanoche, en la cocina angosta del departamento, el silencio quedó tirado entre los platos como un vaso roto. Adrián no la golpeó como en las historias que terminan en patrullas y vecinos mirando desde las puertas. Fue peor de otro modo, porque quiso parecer accidente. Empujón, rabia de muchacho cansado, una de esas cosas que algunos perdonan rápido para no llamar a la vergüenza por su nombre. Pero Mariela sintió la palma de su hijo sobre el hombro, el golpe contra la mesa, el aire que se le salió del pecho, y algo dentro de ella, dijo, con una calma antigua, hasta aquí, Sofía, de 8 años. Apareció en el marco de la puerta con su pijama de estrellas y los ojos demasiado abiertos para una niña. Doña Lucha, la madre de Mariela, salió del cuarto apoyándose en su bastón. No porque lo necesitara tanto, sino porque le daba autoridad de general jubilado. Adrián se quedó pálido, mirando sus manos como si acabaran de pertenecerle a otro. Mariela, no Loru. Eso fue lo que más miedo dio. Una madre que no llora todavía está decidiendo. Mamá. Yo no quise, murmuró Adrián, con la voz rota de quien quiere regresar 10 segundos al pasado y descubrir que no puede. Mariela acomodó la silla, recogió el plato caído y respiró despacio. Sofía corrió a abrazarla por la cintura, pero ella le besó el pelo y le dijo que fuera con la abuela. No gritó, no insultó. Las tragedias familiares, cuando vienen de años de cansancio, no siempre hacen escándalo, a veces solo piden una escoba. Adrián tenía 21 años y una rabia que no sabía dónde poner. Odiaba el barrio cuando sus amigos hablaban de viajes. Odiaba el comedor donde su madre cocinaba para oficinistas que dejaban propinas como si dejaran bendiciones. Odiaba no haber terminado la carrera técnica y odiaba, sobre todo, verse parecido al padre que se fue antes de aprender a ser padre. Nada de eso justificaba su mano. Mariela lo sabía con una claridad que dolía más que el golpe. Esa noche no lo echó a la calle, porque la calle de madrugada no educa. Débora le dijo que durmiera en el sillón, que no se acercara al cuarto de Sofía y que al amanecer hablarían. Adrián intentó discutir, pero doña Lucha levantó el bastón apenas 1 centímetro, lo suficiente para recordarle que la vejez no siempre viene desarmada. Sofía se quedó dormida, abrazada a su conejo de peluche, aunque cada ruido del pasillo le apretaba los párpados. Mariela no durmió. Sentada junto a la ventana, miró los cables negros cruzando el cielo del barrio y sostuvo el celular entre las manos como si fuera un animal nervioso. Llamó primero a Clara, la trabajadora social del centro comunitario, después a una abogada que atendía casos familiares los miércoles, entre una panadería y una farmacia. Habló bajo, sin dramatizar, porque las mujeres que han tenido que sobrevivir aprenden a contar el dolor en voz práctica, como quien dicta una lista de compras. A las 5:30 encendió la estufa. El aceite empezó a cantar en el sartén. El café soltó su olor oscuro. Las tortillas se inflaron como pequeños pulmones calientes. La casa olía a mañana normal, y por eso dolía. Mariela batió los huevos con una serenidad que habría hecho sospechar a cualquiera con buen instinto. Adrián se sentó a la mesa con la cabeza baja. Sofía miraba a su hermano sin saber si odiarlo, temerle o extrañar al muchacho que le arreglaba las trenzas. «Come», dijo Mariela, sirviendo el plato frente a Adrián. Él levantó los ojos, confundido por aquella ternura que no merecía y que, precisamente por eso, lo asustó. Doña Lucha se sentó al lado de Sofía y tomó café sin azúcar, como si el azúcar fuera para gente con menos carácter. Durante unos minutos solo se oyó el golpe suave de los cubiertos. Mariela esperó hasta que Adrián probó el primer bocado. Entonces dejó sobre la mesa
Una carpeta color beige. ¿Qué es eso?, preguntó él. Mariela se quitó el delantal. Lo dobló con cuidado y lo puso en el respaldo de la silla. Justicia, respondió. No lo dijo con veneno. Lo dijo como se dice medicina. Gente ou verdade. En la carpeta había una denuncia preventiva, una cita con orientación familiar, el contacto de un refugio temporal para jóvenes en crisis y una condición escrita con su letra redonda. Adrián no dormiría en esa casa hasta aceptar ayuda. Sofía dejó de masticar. Adrián se levantó tan rápido que la silla chilló contra el piso. Pero esta vez no avanzó. Algo en la postura de su madre se lo impidió. Mariela no parecía fuerte como una heroína de película, parecía cansada. Y el cansancio de una madre que por fin se elige a sí misma puede pesar más que cualquier amenaza. No voy a permitir que tu hermana aprenda que el amor aguanta miedo, dijo ella. Ni que tú aprendas que pedir perdón borra consecuencias. Adrián lloró entonces. No como niño, sino como hombre joven al que se le cae encima la imagen que tenía de sí mismo. Pidió otra oportunidad. Juró que no volvería a pasar. Miró a doña Lucha, buscando defensa. La abuela suspiró. Y por un segundo pareció más vieja. Mío. Tu madre te está dando una oportunidad, dijo. Solo que no es la cómoda. A veces la vida te sirve huevos con frijoles y una verdad que raspa. Come antes de que se enfríe. A las 7. Clara llegó con una carpeta más grande y una mirada que no juzgaba. Adrián salió con ella después de abrazar a Sofía desde lejos, porque la niña no quiso acercarse. Ese detalle lo rompió más que cualquier regaño. Mariela cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera, permitiéndose por fin temblar. Doña Lucha no la abrazó enseguida, primero lavó los platos, porque en esa familia, el amor a veces llegaba con jabón y agua caliente. 2 horas después, Mariela ya estaba en el comedor popular, donde trabajaba desde hacía 6 años. Se llamaba La Esquina de Abril. Aunque Abril nunca había sido generoso con nadie allí. Cocinaba guisos para empleados de oficinas, mensajeros, guardias, estudiantes, y una que otra, señora elegante, que decía, ¡qué pintoresco!, antes de pedir descuento. Mariela tenía ojeras, un moretón pequeño, escondido bajo la manga, y una sonrisa profesional que no engañaba a su comadre, Vero, ni a las ollas. Te ves como si hubieras peleado con un refrigerador y hubiera ganado el refrigerador, dijo Vero, picando cebolla con ferocidad. Mariela soltó una risa breve. Fue una noche larga. Las noches largas no dejan ojos así. Comadre, dejan recibos. Mariela no contestó. Removió el arroz. Revisó los pedidos y tomó la bandeja destinada al edificio Santillán. Una torre de vidrio donde la gente pagaba por estacionarse más de lo que ella gastaba en gas en una semana. En la parte alta de esa torre, Mateo Santillán firmaba documentos sin leerlos 2 veces, porque para eso pagaba a otros. Aunque jamás lo habría admitido con tanta vulgaridad. Tenía 38 años, un traje gris perfecto, un reloj silencioso y una oficina tan impecable que parecía no permitir emociones sin cita previa. Desde su escritorio veía la ciudad como un tablero. Esa era la palabra que más le gustaba: control. Control de inversiones, de horarios, de personas, de sí mismo. Mateo no desayunaba, tomaba café negro, revisaba reportes y hablaba con frases cortas que hacían sudar a directores con maestrías caras. Vivía en un penthouse de 2 pisos, con ventanales enormes, cocina de mármol y una cama donde dormía poco y mal. Había heredado parte del imperio familiar, pero lo había multiplicado con una disciplina casi cruel. Sus empleados lo respetaban. Algunos lo temían, y nadie, absolutamente nadie, sabía qué canción le gustaba o si alguna vez cantaba en la ducha. Aquella tarde, la tormenta cayó sobre la ciudad como si alguien hubiera volteado una cubeta desde el cielo. El edificio, Santillán, sufrió primero un parpadeo eléctrico, después un apagón completo, y finalmente ese caos elegante
¿Qué ocurre cuando los ricos descubren que las puertas automáticas también tienen mal carácter? Mariela acababa de entregar la comida en el piso 22 cuando las luces se apagaron. Alguien gritó. Un ejecutivo preguntó por el protocolo. Nadie preguntó por las cocineras. Mateo salió de una junta furioso. No por miedo, sino por la insolencia de una falla que no le había pedido permiso. Bajó por las escaleras de emergencia con 2 guardias detrás. Pero en el piso 18, una puerta bloqueada los separó. El sistema de seguridad, tan costoso como presumido, decidió encerrarlo en un pasillo lateral junto a una mujer con una bandeja vacía, una bolsa de tela mojada y la expresión de quien no tenía tiempo para millonarios extraviados, aunque todavía no sabía que él lo era. «¿Usted también está perdido?», preguntó Mariela, iluminándose con la linterna del celular. Mateo enderezó la espalda. «No, estoy evaluando una salida». «Oye, en mi barrio a eso le decimos estar perdido con autoestima». Él lo miró, sorprendido. No estaba acostumbrado a que le respondieran así. Las personas solían medir el filo de sus palabras frente a él, pero esa mujer lo trataba como a cualquier hombre atrapado en un pasillo oscuro. Curiosamente, no le molestó. El trueno hizo vibrar los cristales. Mariela revisó su celular y vio una llamada perdida de Sofía. Se apartó unos pasos, aunque el pasillo era tan estrecho que la privacidad era más intención que realidad. «Mi amor». «Estoy bien», dijo con voz suave. «No. No abras la puerta a nadie. Quédate con la abuela». «Sí». «Adrián está en un lugar seguro». «No. Princesa, nadie va a gritar hoy. Te lo prometo». Mateo bajó la mirada. Esa promesa no sonó sencilla, sonó recién nacida. Mariela escuchó a su hija respirar del otro lado, pequeña y valiente. «Come la sopa, aunque tu abuela diga que le faltó sal, y dile que no se haga, que siempre le falta sal cuando está preocupada. Te amo». Cuando colgó, se limpió una lágrima tan rápido que casi logró fingir que no existió. Mateo, experto en detectar debilidades ajenas en negociaciones, sintió una vergüenza extraña por haber presenciado aquella. No quiso usarla. Eso, en él, ya era una novedad. Su hija preguntó. ¿Más bajo? Sí. 8 años. Demasiadas preguntas y una capacidad criminal para esconder calcetines. Mateo asintió sin saber qué hacer con esa información tibia. «¿Y usted trabaja aquí?» «No exactamente. Traigo comida para los que sí trabajan aquí, creyendo que mandan al mundo». Mariela lo miró de arriba abajo, notando la camisa cara bajo el chaleco que él se había puesto al salir de la zona técnica. «¿Y usted, ejecutivo perdido o guardia con complejo de estatua?» Mateo pudo decir la verdad. Pudo presentarse como dueño del edificio, llamar desde su línea privada, ordenar que abrieran la puerta y salir de aquella escena como salía de todas por encima. Pero recordó la voz de Mariela hablando con su hija, la forma en que no le pidió ayuda, la manera en que lo había llamado perdido sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, quiso saber cómo sería que alguien no cambiara de tono al escuchar su apellido. «Mantenimiento», dijo. La palabra le salió seca, absurda, casi mal vestida. Mariela arqueó una ceja. «Mantenimiento técnico temporal. Pues qué bueno. Técnico temporal. Porque estamos encerrados en un edificio que seguramente costó más que mi colonia y no sabe abrir una puerta». Mateo miró el panel eléctrico con una seriedad ofensiva. No tenía idea de cómo abrirlo. En su defensa, podía comprar la empresa que fabricaba el panel. Lamentablemente, eso no servía de mucho en ese pasillo. Durante 20 minutos, Mateo intentó parecer útil. Tocó botones. Revisó una caja metálica y dijo, «Interesante», 2 veces. ¿Qué es lo que dicen los hombres cuando no entienden nada, pero desean conservar dignidad? Mariela lo observó con paciencia divertida. Finalmente sacó una horquilla del cabello. Movió una pequeña traba de seguridad y logró que una compuerta cediera. «No abra la boca», le advirtió. «Déjeme tener este momento». Mateo
contra toda costumbre. Obedeció. La emergencia no terminó enseguida. Afuera seguía lloviendo. Los ascensores estaban detenidos y el personal de seguridad tardaría en despejar las puertas. Mariela se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Mateo dudó antes de imitarla. Su pantalón valía una grosería. Pero el suelo no parecía interesado en respetar marcas italianas. Se sentó a una distancia prudente. Ella abrió su bolsa y sacó 2 tortas envueltas en servilletas. No me mire así. Una mujer preparada sobrevive al apocalipsis y al transporte público. No tengo hambre, dijo él. Su estómago, traidor de clase, sonó en ese instante con una honestidad humillante. Mariela le extendió una torta sin comentar nada, lo cual fue más elegante que cualquier protocolo diplomático. Mateo la tomó. Era de huevo con salsa. Sencilla, tibia todavía. Mordió con cautela y descubrió que el mundo no se acababa por comer algo envuelto en papel encerado. De hecho, el mundo mejoraba un poco. No lo dio, porque tampoco había que exagerar el milagro. Hablaron poco al principio. Mariela contó que trabajaba en el comedor, que su madre creía curarlo todo, con té de manzanilla y amenazas, y que Sofía quería ser veterinaria, astronauta o dueña de una papelería, dependiendo del día y del nivel de tarea escolar. Mateo dijo que vivía solo, que trabajaba demasiado y que no era bueno con las familias. Fue la primera verdad que ofreció, aunque venía envuelta en una mentira grande. Mariela lo notó serio y no se burló. Trabajar demasiado no es personalidad. Técnico, dijo ella, limpiándose las manos con una servilleta. Mateo la miró de lado. Y cocinar para medio edificio. Sí, no. Pero yo por lo menos le pongo sal. La risa de Mateo salió breve, oxidada, como una puerta que no se abría desde hacía años. Mariela sonrió sin darle importancia. Pero él sintió el golpe pequeño de ese gesto. En su oficina, la gente celebraba sus comentarios por conveniencia. Esa mujer lo había hecho reír por accidente. Cuando las luces regresaron, el pasillo parpadeó con una blancura casi ofensiva. Mateo vio mejor a Mariela, el cabello recogido con prisa, las manos fuertes, una mancha de salsa en la manga. El moretón, apenas visible, cerca del brazo. No preguntó. Ella vio mejor a Mateo, zapatos demasiado buenos, mandíbula tensa, ojos de hombre acostumbrado a que el mundo se apartara. Tampoco preguntó. Hay desconocidos que se reconocen una herida por educación. Miran hacia otro lado. Un guardia apareció al fin y se quedó congelado al ver a Mateo sentado en el suelo. Señor San, Mateo se levantó de inmediato, cortándole la frase con una mirada que habría firmado despidos enteros. Soy del equipo técnico. La señora necesita salir por la escalera segura. El guardia tragó saliva y asintió, confundido, pero vivo, que a veces es suficiente. Mariela entrecerró los ojos. Algo no cuadraba, pero estaba demasiado cansada para perseguir misterios con zapatos caros. En la salida del edificio, la lluvia se había vuelto llovizna. Mariela acomodó su bolsa en el hombro y miró a Mateo bajo la luz azulada del vestíbulo. Gracias por la compañía. Técnico temporal. Aunque como técnico deja mucho que desear. Gracias por la torta, respondió él. Quiso decir algo más. Pedir su número. Ordenar que un auto la llevara. Arreglar su vida entera con la arrogancia práctica de siempre. En cambio, solo preguntó, ¿llegará bien a casa? Mariela sostuvo su mirada. Estaba acostumbrada a hombres que preguntaban por cortesía y desaparecían antes de escuchar la respuesta. Llegaré, dijo. Bien es otra cosa. Pero se intenta. Mateo sintió que aquella frase se le quedaba pegada en algún sitio incómodo del pecho. Ella salió hacia la calle, pequeña, bajo la fachada enorme del edificio, pero de ningún modo disminuida. Él la vio alejarse hasta que dobló la esquina, con la bolsa de tela golpeándole la cadera y la dignidad intacta. Esa noche, Mateo volvió a su penthouse en un auto silencioso que olía a cuero nuevo. El chofer no hizo preguntas. Nadie en su vida hacía preguntas personales. Era una de las ventajas de pagar buenos sueldos
y una de las formas más caras de la soledad. Al entrar, las luces se encendieron solas, obedientes. La cocina de mármol brillaba sin una migaja. Sobre la mesa no había tortillas, ni café recalentado, ni una niña preguntando si los adultos iban a portarse bien. Mateo dejó el saco sobre una silla y se miró las manos. No sabía reparar puertas. No sabía consolar a una niña al teléfono. No sabía preparar una torta ni decir, tengo miedo sin sentir que perdía una guerra. Tenía edificios, abogados, autos, una vista completa de la ciudad. Y sin embargo, aquella mujer que viajaba en autobús parecía poseer algo que a él le faltaba desde siempre, un lugar al que alguien necesitaba que volviera. Eso lo hijito. También lo llamó, en el departamento de Mariela. Sofía dormía por fin, con el conejo apretado contra el pecho. Doña Lucha tejía frente al televisor apagado, porque decía que las noticias ya mentían suficiente sin volumen. Mariela se lavó la cara. Se miró el moretón y no se permitió odiar a su hijo. Pero tampoco lo disculpó. Esa era la línea difícil, la cuerda floja, donde caminan las madres cuando deciden amar, sin dejarse destruir. Respiró hondo y apagó la luz de la cocina, antes de dormir. El celular de Mariela vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Mateo. El técnico inútil. Espero que haya llegado bien. Ella lo leyó 2 veces. No sonrió al principio, porque el día había sido demasiado pesado para regalar sonrisas sin interrogatorio. Luego escribió, llegué. Sí. Es usted bastante inútil, pero no estorba demasiado. Al otro lado de la ciudad. Mateo leyó esa respuesta en medio de su penthouse, helado, y sintió, absurdamente, que alguien acababa de abrir una ventana. A la mañana siguiente, Mateo Santillán hizo algo que habría confundido a su consejo directivo más que una auditoría sorpresa. Buscó en internet cómo arreglar una lámpara fluorescente. Lo hizo en su comedor de mármol, con café importado, bata gris y una seriedad casi científica, como si el destino de sus edificios dependiera de distinguir un balastro de una amenaza personal. En realidad, dependía de algo mucho más peligroso para él. Una mujer que le había dicho inútil sin pedirle disculpas después. El número de Mariela estaba guardado en su celular sin apellido, como si esconder el apellido de ella pudiera equilibrar el crimen de esconder el suyo. Mateo técnico, decía el contacto. Él lo miró mientras su asistente le resumía por altavoz una reunión con inversionistas españoles. Escuchó palabras como rendimiento, adquisición y expansión. Pero solo pensó en una torta de huevo envuelta en servilleta. El amor todavía no había llegado. La curiosidad sí. Y esa suele entrar primero por la puerta trasera. Mariela leyó su mensaje durante la pausa del comedor. Entre una olla de caldo, y Vero, preguntándole si el técnico inútil era guapo o solo inútil. No empieces, dijo Mariela, picando cilantro con más fuerza de la necesaria. Vero sonrió como quien ya empezó hace media hora. Yo nada más digo que un hombre que admite ser inútil tiene futuro. Los que se creen útiles son los que dejan los calcetines como evidencia criminal. Mariela quiso no reírse, pero falló poquito. Mateo apareció esa tarde en la esquina de Abril con una caja de herramientas nueva. Demasiado nueva. Tan nueva que todavía traía una etiqueta colgando. Lo cual en un técnico real habría sido pecado profesional. Mariela lo vio desde la barra y levantó una ceja. Él, que había enfrentado demandas millonarias sin pestañear, sintió la presión de esa ceja como un interrogatorio internacional. Vine a revisar la lámpara, dijo. ¿Cuál lámpara? La que podría fallar. ¿Qué previsor? Nos salió el desempleado eléctrico. La lámpara no fallaba. Brillaba con la insolencia de las cosas que funcionan justo cuando alguien necesita una excusa. Mateo la miró como si lo hubiera traicionado. Mariela se cruzó de brazos, todavía con el mandil manchado de salsa verde. Mire, técnico, si vino por comida, se pide comida. Aquí no humillamos a las lámparas para justificar antojos. Mateo abrió la boca, la cerró y eligió sobrevivir.
Entonces, un café. Son 12 pesos. Él sacó un billete de 500. Vero tosió para no carcajearse. Mariela miró el billete como si fuera un animal exótico que alguien hubiera soltado sobre la mesa. ¿Va a comprar café o la cafetera? No tengo cambio. Eso ya lo noté. Rockefeller de mantenimiento. Mateo guardó el billete con torpeza y buscó monedas en los bolsillos, donde naturalmente no había nada. Porque los hombres como él no cargaban monedas, cargaban tarjetas negras y problemas blancos. Mariela le sirvió el café de todos modos. Me lo paga después, dijo ella. Mateo sintió una incomodidad nueva. Deber dinero. Aunque fueran 12 pesos, le pareció más íntimo que firmar un préstamo corporativo. Se sentó en una mesa del fondo, observando el comedor. Había oficinistas comiendo rápido, un mensajero con casco, una señora contando monedas, 2 estudiantes compartiendo un plato grande. Nadie actuaba para impresionar a nadie. Nadie hablaba de adquisiciones. El lugar tenía grasa en las paredes y una honestidad que su penthouse jamás había logrado decorar. Sofía llegó después de la escuela, con la mochila casi más grande que ella y una trenza desobediente. Entró buscando a su madre, pero encontró primero a Mateo. Lo reconoció como el señor del apagón por las pocas palabras que Mariela había soltado en casa. Porque las niñas inteligentes completan historias con migajas. ¿Usted es el técnico inútil?, preguntó con toda la cortesía brutal de los 8 años. Mateo dejó el café. Estoy trabajando en mejorar mi reputación. Mi abuela dice que eso tarda. Doña Lucha apareció detrás de Sofía, apoyada en su bastón y con una bolsa de mandado. Miró a Mateo de arriba abajo, deteniéndose en la caja de herramientas reluciente. Ese martillo no ha conocido sufrimiento, dictaminó. Mateo no supo qué responder, porque era cierto. Mariela se llevó una mano a la boca para ocultar una sonrisa. En la sala de juntas, Mateo era temido por su silencio. En ese comedor, una niña y una abuela acababan de derrotarlo antes del café. La excusa de la lámpara murió, pero Mariela le permitió quedarse a cenar una orden de chilaquiles. Mateo comió con cuidado al principio, luego con hambre real. El picante lo sorprendió en la tercera mordida, y aunque intentó mantener la dignidad, sus ojos se humedecieron con dramatismo. Sofía lo observó fascinada. ¿Está llorando, no menta? Sí está. Es una reacción química. Mi mamá también dice eso cuando ve novelas. Mariela le puso un vaso de agua enfrente sin burlarse demasiado, lo cual fue misericordia moderada. Esa enoja. Mateo volvió al penthouse, oliendo a salsa, café y comedor popular. Se quitó el saco en la entrada y notó que el olor no le molestaba. Al contrario, le hizo insoportable el perfume frío del lugar donde vivía. Su cocina brillante no tenía una sola mancha, y por primera vez le pareció una acusación. Abrió el refrigerador, agua mineral, fruta cortada por alguien más, recipientes etiquetados por su nutricionista, ninguna torta envuelta en servilleta, ninguna voz diciendo que comiera antes de que se enfriara. Durante los días siguientes, Mateo encontró razones cada vez menos creíbles para volver. Una vez dijo que pasaba por la zona, aunque su chofer tuvo que cruzar media ciudad y estacionar 3 calles antes para no delatarlo. Otra vez llevó un destornillador, pero lo sostuvo como si fuera instrumento quirúrgico. Mariela lo dejaba intentar cosas pequeñas: ajustar una silla floja, cargar garrafones, mover una mesa. Él hacía todo con solemnidad y poca eficacia. La solemnidad, por desgracia, no aprieta tornillos. Usted trabaja con la cabeza, ¿verdad?, le preguntó Mariela un sábado. Viéndolo pelear con una llave inglesa, Mateo se quedó quieto. A veces, se nota, las manos todavía le creen que están de visita. Él miró sus palmas, limpias, cuidadas, inútiles en ese mundo de vapor y grasa. No se ofendió. Le dolió un poco, que era más honesto. Puedo aprender. Mariela lo miró con una suavidad que no regalaba fácilmente. Aprender no es malo. Fingir que ya sabe. Sí, la frase le cayó donde debía,
Mateo pensó en su apellido, en el edificio, en el guardia que casi lo había descubierto. Quiso hablar. La verdad le subió a la garganta con el café barato que ella acababa de servirle. Pero Sofía entró corriendo con una cartulina doblada, y una emergencia escolar debía entregar una maqueta del sistema solar el lunes. Y Saturno parecía una tortilla aplastada. Mariela cerró los ojos. Dios aprieta. Pero también manda tareas. Con unicel murmuró. Mateo ofreció ayuda con una seguridad que no tenía fundamento. En su mente, construir una maqueta infantil debía ser menos complejo que financiar una torre de 40 pisos. 3 horas después, tenía pegamento en los dedos, pintura azul en la manga y un planeta Marte cayéndose por tercera vez. Sofía lo miraba con compasión. No se preocupe, Mateo. Plutón tampoco sabía si pertenecía. Mariela soltó una carcajada tan limpia que él se quedó inmóvil, sosteniendo un Saturno torcido como si fuera un premio. La casa de Mariela era pequeña, pero no estrecha de alma. La mesa servía para comer, estudiar, doblar ropa, discutir recibos y, aquella tarde, construir un universo con bolas de unicel. Doña Lucha preparó chocolate caliente, aunque dijo que era solo porque la leche estaba por vencerse. Mateo se sentó en una silla coja y escuchó a Sofía explicar que Júpiter era el grandote presumido, como ciertos hombres, añadió doña Lucha, sin mirar a nadie. Mateo fingió no entender. Mariela sí entendió y sonrió. Él notó detalles que su mundo habría considerado insignificantes: una grieta junto a la ventana tapada con cinta, una alacena ordenada con disciplina militar, el uniforme de Sofía lavado a mano, una foto vieja de Adrián abrazando a su hermana cuando todavía parecía fácil quererlo. Mariela vio que Mateo miraba la foto, y su rostro cambió apenas. «Está en un programa de apoyo», dijo ella, sin que él preguntara. «Su hijo sí, mi hijo, no mi enemigo, pero tampoco mi excusa». Mateo no supo responder. Había conocido empresarios que hablaban de responsabilidad mientras culpaban al mercado, políticos que culpaban al pueblo, padres que culpaban a los hijos. Mariela no culpaba a nadie para escapar de sí misma. Eso lo desarmaba. «Debe ser difícil», dijo. Torpe. Ella acomodó una taza frente a él. Difícil es querer a alguien y aún así cerrarle la puerta por seguridad. Lo otro, llorar. Cualquiera. Poner límites con el corazón roto ya es otro oficio. A partir de ese día, Mateo dejó de observar a Mariela como misterio y empezó a verla como medida de lo que él no era, de lo que no sabía, de lo que había comprado sin conseguir. En la oficina, sus ejecutivos notaron que preguntaba por horarios del personal de limpieza, por contratos temporales, por salarios de proveedores externos. Nadie entendía de dónde venía aquella repentina humanidad administrativa. Uno de sus directores dijo que era una estrategia reputacional. Mateo no lo corrigió, pero le molestó. El domingo, Mariela aceptó que Mateo los acompañara al mercado. Lo hizo porque Sofía insistió en que necesitaban a alguien alto para alcanzar mangos buenos, y porque doña Lucha comentó que un hombre inútil también puede cargar bolsas si se le supervisa. Mateo llegó vestido con jeans nuevos, camisa sencilla y unos tenis blancos tan impecables que varios puestos pudieron reflejarse en ellos. Mariela los miró con dolor. Esos zapatos vinieron a sufrir, ¿verdad? No entiendo. Lo van a entender. El mercado lo tragó entero. Olores de fruta madura, carne, flores, masa, sudor, jabón barato y vida mezclada. Mateo intentó caminar sin tocar nada. Misión imposible en un pasillo donde las señoras con bolsas tienen más derecho de paso que ambulancias. Sofía le puso una lista en la mano. Tiene que pedir medio kilo de jitomate, pero no deje que le den los aguados. Él asintió, como si recibiera instrucciones de una operación delicada. 5 minutos después, pagó el doble por jitomates tristes. Mariela intervino con paciencia. «No, don't you. No me lo mare. Es nuevo. Se le nota».
Mari. Trae cara de pagar precio turístico en su propio país. Mateo quiso defenderse. Pero Mariela ya estaba eligiendo jitomates con rapidez experta. Primera regla, no mire desesperado. Segunda regla, no saque billetes grandes. Tercera regla, si alguien le dice güerito con demasiada emoción, revise la báscula. Mateo la escuchaba con atención genuina. Había estudiado en universidades famosas. Ninguna le enseñó a sobrevivir al puesto de verduras. En el puesto de tortillas cometió su peor error. Mariela le pidió 1 kilo y él preguntó si había opción premium. El silencio que siguió merecía una placa conmemorativa. La tortillera lo miró. Luego miró a Mariela. Luego a doña Lucha, buscando confirmar que aquello no era burla. Sofía se tapó la cara. Mariela respiró hondo. Mateo. Son tortillas, no membresía de aeropuerto. Él, voy a la voz. Solo preguntaba. Por eso mismo da miedo. Doña Lucha murmuró que el muchacho necesitaba barrio urgentemente. A pesar de todo, Mateo cargó las bolsas sin quejarse. Al principio lo hizo mal, acumulándolas en una mano, como si quisiera demostrar algo absurdo. Luego Mariela le enseñó a repartir el peso. Caminaron hasta la parada del autobús. Y allí ocurrió otra revelación cultural. Mateo no sabía cómo pagar el pasaje. Observó a los demás con concentración. Cuando por fin subió, intentó cederle el paso a todo el mundo y terminó bloqueando la entrada. El chofer le gritó con la autoridad de un emperador cansado. Mariela lo jaló del brazo hacia el fondo. Siéntese antes de que nos cobren renta en la puerta. Mateo se sentó junto a Sofía. Hijidu. Mientras el autobús arrancaba con una sacudida que casi le presentó la frente al tubo. Sofía le explicó que debía agarrarse fuerte porque los camiones frenaban como si descubrieran obstáculos por inspiración divina. Mateo soltó una risa breve. Mariela, de pie frente a él, lo vio reír con su hija y sintió algo cálido, pero no se permitió nombrarlo. En casa, prepararon comida juntos. Juntos era una palabra generosa, porque Mariela cocinaba y Mateo obedecía órdenes simples con un retraso elegante. Lavó cilantro como si purificara joyas, peló papas con lentitud desesperante y puso la mesa con una precisión casi militar. Sofía le enseñó dónde iban los vasos de plástico. Doña Lucha lo vigilaba desde su silla. No lo hace tan mal, concedió la abuela. Mateo levantó la vista. Agradecido. Para ser millonario, añadió ella. Él casi soltó una papa. Mariela lo miró rápido. Doña Lucha había dicho la palabra como broma, pero la broma cayó demasiado cerca. Mateo mantuvo la cara tranquila. Esa máscara que usaba cuando una negociación se volvía peligrosa. Ojalá, dijo, con una sonrisa pequeña. Mariela no insistió, pero algo en la respuesta le raspó. No era la negación, sino la facilidad. Los hombres que mienten por costumbre suelen moverse sin ruido. Los que mienten por miedo respiran un poco distinto. Mateo respiró distinto. Después de comer, Sofía se quedó dormida en el sofá con la maqueta del sistema solar a salvo en una esquina. Doña Lucha fue a descansar, no sin antes decir que si alguien rompía Saturno, dormiría en el patio. Aunque no hubiera patio, Mariela y Mateo lavaron platos en silencio. La cocina olía a jabón, chile tostado y tarde tranquila. Sus hombros se rozaron una vez. Ninguno se movió de inmediato. El agua siguió corriendo, indiscreta, como toda cosa que presencia un casi. Gracias por hoy, dijo Mariela, secando un plato. Mateo la miró. No hice mucho. Cargó bolsas. Sobrevivió al autobús y no demandó a la tortillería por no tener opción premium. Es progreso. Él sonrió. Pero había culpa bajo la sonrisa. Quería decirle que podía comprar mercados enteros, autobuses, tortillerías, edificios. Quería decirle que no era pobre, ni técnico, ni temporal, pero también quería quedarse un poco más en esa cocina donde nadie esperaba que fuera poderoso. Y eligió mal. Me gusta estar aquí, dijo al fin. Mariela dejó el plato en la repisa y bajó la mirada. No por timidez,
sino para ordenar lo que sintió. Aquí no hay mucho que impresione. Eso me gusta. Ella lo miró entonces. Sería, cuidado con idealizar la pobreza. Mateo, mi casa no es terapia para hombres tristes. Él recibió la frase como una bofetada limpia. No había crueldad en ella, solo frontera. Tiene razón, admitió. Y esa vez lo dijo con toda la verdad que podía permitirse. Al despedirse, Sofía despertó lo justo para darle un sticker de estrella y pegarlo en su caja de herramientas. Para que ya no se vea tan nueva, dijo. Bostezando, Mateo miró la estrella plateada brillando sobre el plástico impecable. Algo infantil y ridículo se le apretó en el pecho. Gracias. No la pierda. Las cosas con estrellas son más responsables. Mariela acompañó a Mateo hasta la puerta y vio cómo guardaba la caja con cuidado, como si Sofía le hubiera entregado una acción mayoritaria del universo. Esa noche, Mateo no llamó al chofer hasta llegar a la esquina. Caminó 3 cuadras con los tenis manchados, la caja de herramientas en una mano y el olor de comida casera pegado a la camisa. Cuando el auto negro apareció, se sintió culpable de verlo. Antes de subir, miró hacia el edificio de Mariela. Una ventana seguía encendida. No sabía si ella estaba lavando uniformes, revisando cuentas o simplemente respirando después de un día largo. Quiso subir y contarle todo. No lo hizo. En el penthouse, pegó el sticker de estrella en el borde de su escritorio, junto a contratos que valían millones. La pequeña estrella plateada parecía absurda en ese reino de vidrio y cuero. Precisamente por eso lo conmovía. Mateo se sirvió agua. Se quitó los tenis sucios y no los mandó limpiar. Los dejó junto a la puerta como prueba de una tarde real. Luego recibió un mensaje. De Mariela, Sofía dice que Saturno sobrevivió. Milagro certificado. Él respondió. El técnico también sobrevivió. Mariela leyó el mensaje en su cama. Con Sofía, dormida a su lado, porque todavía algunas noches pedía compañía sin admitirlo. Doña Lucha roncaba suavemente en el cuarto vecino. El departamento tenía goteras, deudas y una tristeza reciente que no se iba por decreto. Pero también tenía respiraciones conocidas. Mariela miró el nombre de Mateo en la pantalla. Le gustaba. Eso era peligroso. No porque fuera hombre, sino porque parecía bueno justo en el momento en que ella no podía permitirse equivocarse. Mateo, por su parte, miró la ciudad desde su ventana enorme. Abajo, miles de luces parecían obedecer un orden que él entendía, pero ninguna le hablaba con ironía. Ninguna le cobraba 12 pesos de café. Ninguna le daba una estrella para hacerlo responsable. Por primera vez en años, su soledad no le pareció elegante, sino mal amueblada. Y en medio de aquel lujo perfecto, el hombre que podía comprar casi todo, descubrió que estaba esperando un mensaje como un adolescente torpe. La mentira. Mientras tanto, no desapareció. Se sentó con él en el sofá. Se reflejó en los ventanales. Respiró en cada silencio. Mateo quiso convencerse de que pronto diría la verdad, de que solo necesitaba encontrar el momento correcto. Pero los momentos correctos no aparecen solos cuando uno los esconde. Al otro lado de la ciudad, Mariela apagó su celular y abrazó a su hija. Había servido justicia una mañana. Ahora tendría que aprender a reconocer otra cosa igual de difícil: la confianza. Mariela no era una mujer desconfiada por deporte. Tenía cosas mejores que hacer: cocinar, criar, cobrar deudas pequeñas, vigilar que Sofía no metiera pegamento en la mochila y recordar que Adrián seguía siendo su hijo, aunque la casa respirara más tranquila sin él. Pero la vida le había enseñado que cuando algo no cuadra, no se le grita de inmediato, se le mira de reojo, se le da café, se le deja hablar. Las mentiras, como las ollas mal tapadas, tarde o temprano sueltan vapor. Mateo seguía apareciendo en la esquina de Abril con su caja de herramientas decorada con una estrella. Ya no fingía revisar lámparas imaginarias, lo cual era progreso, sino que preguntaba si había algo que cargar, ajustar o arruinar con buena intención. Vero decía que el hombre tenía manos de oficina
y ojos de viudo emocional. Diagnóstico que Mariela consideró demasiado poético para alguien que confundía clavos con tornillos. Aún así, cuando Mateo entraba, el comedor parecía hacer un poquito más de espacio. Él también había cambiado. Aunque no del modo en que cambiaban los hombres en las películas, cuando descubren una mujer humilde y de pronto se vuelven santos con camisa remangada. Mateo seguía siendo rígido, mandón en detalles absurdos y capaz de doblar una servilleta como si estuviera resolviendo una crisis bancaria. Pero escuchaba. Esa era su novedad. Escuchaba a los mensajeros hablar del tránsito, a Vero quejarse del precio del aceite, a doña Lucha decir que los políticos tenían cara de arroz sin sal en su oficina. Sin embargo, volvía a ser don Mateo Santillán, presidente del Grupo Santillán, dueño de edificios, hoteles y silencios caros. Entraba a las juntas con traje oscuro, la mandíbula firme y ese aire de hombre que no pide permiso porque el mundo ya se lo concedió desde la cuna. Los directores se enderezaban cuando él pasaba. Las pantallas mostraban cifras, contratos, planos de desarrollos nuevos. Nadie allí imaginaba que el jefe tenía pegamento seco en una manga escondida en casa. La doble vida empezó a cobrar intereses. De día, Mateo revisaba inversiones y aprobaba presupuestos. De tarde, aprendía a distinguir papas buenas de papas tristes. De noche, regresaba al penthouse y se quedaba mirando sus zapatos junto a la puerta. Un par italiano, otro inglés, otro hecho a medida, todos perfectos, todos demasiado limpios. Pensaba en los tenis manchados del mercado, en la risa de Sofía, en Mariela, diciéndole que no idealizara la pobreza. Ella no era una lección, era una persona. Mariela lo invitó un viernes a tomar café en un puesto cerca del metro. No por romanticismo, declarado, sino porque Sofía tenía taller de lectura y doña Lucha, visita médica. El puesto era pequeño, con bancas de plástico y pan dulce, cubierto por una vitrina que había visto mejores años. Aunque quizá también mejores clientes. Mateo llegó puntual. Por supuesto, los hombres que controlan imperios suelen llegar a tiempo, sobre todo cuando están desesperados por parecer casuales. Traía camisa sencilla y zapatos nuevos. Mariela bajó la mirada hacia esos zapatos. Eran discretos. Sí, pero tan bien hechos que hasta el polvo parecía pedirles disculpas antes de tocarlos. ¿Cuánto gana un técnico temporal en estos tiempos?, preguntó, soplando su café. Mateo sintió la pregunta como un alfiler bajo la uña. Depende del trabajo. Oh ya. Y ese trabajo incluye modelar calzado europeo. Él miró sus pies, maldiciendo en silencio a su propio armario. Me los regaló un primo. ¡Qué primo tan generoso! Tiene más primos. Mateo quiso reír, pero no pudo del todo. Mariela tampoco presionó. Dio una mordida a su concha. Se limpió azúcar de los dedos y cambió de tema hacia Sofía, la escuela y un recibo de luz que había llegado con delirios de grandeza. A Mateo le alivió y le dolió al mismo tiempo. Ella le estaba dando una salida, no porque creyera ciegamente en él, sino porque todavía quería creer. Esa diferencia le pesó más que cualquier acusación abierta. Hablaron de Adrián después. El muchacho llevaba 3 semanas en el programa de apoyo, con terapia obligatoria y trabajo comunitario en una bodega de alimentos. Había llamado 2 veces, la primera para llorar, la segunda para preguntar por Sofía, que se negó a ponerse al teléfono, pero escuchó desde el pasillo. Mariela contó todo con voz firme, aunque sus manos apretaban el vaso de café. No sé si estoy haciendo lo correcto, admitió. Está protegiendo a su hija, dijo Mateo. También estoy perdiendo a mi hijo. Esa frase le atravesó a Mateo una zona que no usaba mucho. Él había perdido a su padre sin despedirse y a su madre mucho antes. Aunque ella siguiera viva en una casa enorme de Cuernavaca, donde recibía visitas con perlas y frases frías. En su familia nadie gritaba ni empujaba. No hacía falta. Allí las heridas se servían en copas de cristal y se llamaban educación. Mateo miró a Mariela y entendió que el dolor humilde
No era más puro que el rico. Solo tenía menos cortinas. Mi familia tampoco sabe pedir perdón, dijo él. Mariela levantó la vista. Era una rendilla. Apenas eso. Y usted, Mateo, se quedó callado. En una sala de juntas, habría respondido algo inteligente. Megiddo. Convincente. Allí, entre café aguado y ruido de camiones. Solo pudo decir, estoy aprendiendo tarde. Mariela lo observó con una seriedad suave. Tarde no siempre es nunca. Pero tarde tampoco es gratis. Él asintió. No sabía si estaban hablando de familias, de él, o de la mentira que respiraba entre ambos. La lluvia empezó sin aviso. Una de esas lluvias latinoamericanas que no caen, invaden. El puesto recogió sillas. La gente corrió bajo techos ajenos, y Mariela quedó atrapada junto a Mateo bajo un toldo verde que goteaba por 3 esquinas. Ella se rió al ver cómo él intentaba proteger su camisa sin parecer preocupado por la camisa. Relájese. Técnico. El agua no cobra por tocarlo. No es eso. Claro. Usted tiene una relación espiritual con la tela. Mateo sonrió. Vencido. El toldo los obligó a estar cerca. Demasiado cerca para fingir que solo eran conocidos con historial de lámparas. Mariela olía a café, jabón barato y lluvia. Mateo tenía ese perfume leve que no parecía perfume hasta que uno entendía que el dinero también aprende a oler discreto. Sus manos se rozaron cuando él le pasó una servilleta para secarse la mejilla. Ninguno dijo nada. La ciudad alrededor seguía haciendo ruido. Pero por un instante, todo se volvió pequeño, casi respirable. Mateo pensó en besarla. No lo hizo. Y esa contención lo salvó más que cualquier gesto elegante. Mariela también lo pensó. Y tampoco se movió. Ella no estaba lista para confundir ternura con promesa. Venía de una casa donde el amor había tenido que ponerse límites para no volverse miedo. Él venía de una vida donde el deseo se conseguía fácil y se olvidaba rápido. Por eso, quedarse quietos fue, en secreto, el primer acto serio entre los dos. Cuando la lluvia bajó, Mateo insistió en acompañarla hasta el comedor. Mariela aceptó, porque el camino estaba encharcado y porque, aunque no lo dijera, le gustaba caminar a su lado. En una esquina, un motociclista pasó demasiado cerca y Mateo la tomó del brazo con rapidez. No fue posesivo, fue reflejo. Mariela sintió la presión de sus dedos, firme y cuidadosa, y se quedó mirándolo un segundo de más. Estoy bien, dijo. Lo sé. Entonces suelte. Mateo soltó enseguida. Eso también contó. En los días siguientes, Mateo intentó ordenar su confesión como ordenaba informes. Primero diría que era más que técnico, luego que trabajaba en administración, después que su apellido tenía que ver con el edificio. Cada versión parecía una mentira con corbata distinta. La verdad completa era simple y brutal. Soy dueño de parte del mundo que te cansó. Te escuché sufrir y dejé que me quisieras como alguien que no existe. No había manera bonita de servir ese plato. Sofía, mientras tanto, lo adoptaba con cautela, no como padre, ni siquiera como tío, más bien, como adulto, raro, que sabía poco pero escuchaba mucho. Le pidió ayuda con matemáticas y descubrió que Mateo era excelente para números. Demasiado excelente para alguien que supuestamente vivía cambiando focos. Usted suma como directora de banco, le dijo la niña. Eso es bueno. No sé. Pero mi maestra hace cara de sufrimiento y usted hace cara de villano concentrado. Mariela escuchó desde la cocina y guardó otra señal. Una tarde, Mateo revisó las cuentas del comedor sin querer. Bueno, quiso, pero lo disfrazó de accidente. Vio a Mariela peleando con facturas, pagos atrasados de proveedores y un contrato abusivo con una empresa intermediaria que le cobraba comisión por entrar al edificio Santillán. Tomó una hoja, hizo 3 cálculos rápidos y señaló una cláusula. Esto no es legalmente sólido, dijo. Mariela lo miró despacio. Legalmente sólido es una forma de hablar. En mi barrio decimos tranza, pero gracias. Licenciado de los focos. Mateo bajó la vista.
Había vuelto a equivocarse. La inteligencia se le escapaba con acento de privilegio. Mariela no sonrió esa vez. Le quitó la hoja con calma y la guardó. No me molesta que sepa cosas, dijo. Me molesta no saber por qué finge que no. Él sintió que el comedor entero se quedaba sin aire. Aunque seguían sonando platos y pedidos. Mariela, no. No me responda ahora si va a inventar. Solo piense cuánto vale mi confianza antes de gastar otra mentira. A quella noche. Mateo no fue al penthouse de inmediato. Ordenó al chofer que diera vueltas sin destino. Cosa que alarmó al pobre hombre más que cualquier asalto. La ciudad pasaba por la ventana puestos de tacos, farmacias, parejas bajo paraguas, niños con uniformes manchados, edificios suyos y no suyos. Todo lo que poseía parecía mirarlo desde afuera. Pensó en llamar a Mariela, pensó en confesar, pensó, cobardemente, en esperar un día más. El problema de esperar un día más es que se parece mucho a seguir mintiendo. Al día siguiente, en la oficina, Mateo convocó a Recursos Humanos y al área legal. Pidió revisar contratos de proveedores de comida, limpieza y mantenimiento en todos los edificios del grupo. Su director operativo, un hombre de sonrisa, cara y alma en descuento, sugirió que esos temas podían delegarse. Mateo lo miró con hielo. Se delegan tareas, no responsabilidades. La frase sonó noble. También sonó hipócrita en su propia cabeza, porque él estaba aprendiendo responsabilidad en edificios. Pero todavía no en una cocina. Mariela recibió una llamada inesperada esa tarde. El administrador del edificio Santillán quería que la esquina de Abril participara en una reunión para renovar contratos de comida al personal, con mejores condiciones y pagos directos. Vero casi soltó el cucharón. Nos llegó la Virgen, con factura. Mariela escuchó los detalles, agradeció y colgó. Lo primero que sintió no fue alegría, fue sospecha. Miró hacia la mesa donde Mateo solía sentarse y notó su ausencia. Hay favores que huelen a disculpa antes de ser explicados. Cuando Mateo apareció 2 días después, encontró a Mariela más seria que de costumbre. Ella le sirvió café. No porque todo estuviera bien, sino porque la educación familiar sobrevivía incluso a la sospecha. ¿Usted tuvo algo que ver con la llamada del edificio?, preguntó. Mateo pudo mentir menos. Pudo decir una parte. Hice un comentario a alguien. Un técnico temporal comenta, y los administradores obedecen. ¡Qué maravilla! Debería comentar que baje el gas. Él apretó la taza. Conozco personas. Yo también. Ninguna me mejora contratos por inspiración divina. No discutieron. Eso habría sido más fácil. Mariela siguió trabajando. Y Mateo se quedó sentado con el café, enfriándose entre las manos. Sofía llegó con una medalla de lectura hecha de cartón dorado y la emoción interrumpió la tensión por unos minutos. Mateo la felicitó sinceramente. La niña le pidió una foto con la medalla para mandársela a Adrián, pero sin cara de funeral. Mateo tomó el celular de Mariela. Se agachó junto a Sofía y sonrió. El aparato captó, detrás de él, el reflejo de un auto negro esperándolo afuera. Mariela vio la foto más tarde. No miró primero la sonrisa de Sofía, ni la medalla, ni el gesto torpe de Mateo. Miró el auto. No era taxi, no era vehículo de técnico, era un coche de lujo con chofer, estacionado lejos, pero no lo suficiente, para una mujer acostumbrada a observar lo que otros creen invisible. Amplió la imagen con 2 dedos. La placa no le dijo nada. El brillo sí. Sintió un peso en el estómago, parecido al de una olla que empieza a quemarse. Esa noche no le escribió. Mateo esperó. El mensaje acostumbrado. Una broma sobre Sofía. Una queja de Doña Lucha. Cualquier cosa. Nada. El silencio de Mariela era distinto al silencio de su penthouse. El suyo era vacío. El de ella tenía puertas cerrándose. A medianoche. Él escribió. «¿Está todo bien?» Borró la frase. Escribió. «Necesito hablar con usted». La borró también. Al final, mandó «Buenas noches». Mariela lo leyó.
sentada en la cama, y no respondió. No por crueldad, por cuidado. El viernes, Mariela recibió la orden de llevar una comida especial al piso 35 del edificio Santillán. Era para una junta de inversionistas. Pago doble. Puntualidad estricta. Vero no podía ir porque tenía cita médica. Así que Mariela tomó las bandejas. Se recogió el cabello y se puso una blusa limpia. Antes de salir, doña Lucha la miró desde la puerta. Cuando el río suena, mi hita, no siempre trae agua. A veces trae un hombre mintiendo. Mariela suspiró. Mamá. Yo nomás digo, ipsino rara vez no más. El edificio brillaba bajo el sol como si jamás hubiera conocido apagones. Encierros ni tortas de huevo. Mariela entró por proveedores. Firmó en recepción y notó que el guardia nuevo revisaba su nombre en una lista. El ascensor subió sin fallar. Elegante y silencioso. En el espejo, ella se vio el rostro cansado, la boca firme, los ojos atentos. No iba buscando respuestas. Eso se dijo. Pero el corazón, ese animal desobediente, ya había empezado a caminar más rápido. En el piso 35. Una asistente la condujo por un pasillo de alfombra gruesa. Las paredes tenían fotografías de edificios del grupo, reconocimientos empresariales y una pantalla donde pasaban imágenes institucionales. Mariela ajustó la bandeja entre las manos. Entonces vio un retrato oficial junto a la sala principal, Mateo Santillán. Presidente ejecutivo. Traje oscuro. Mirada firme. El mismo hombre que había preguntado por tortillas premium. El mismo que lavó platos en su cocina. El mismo que dijo ser técnico temporal. La puerta de la sala se abrió antes de que pudiera respirar. Adentro había una mesa larga. Ejecutivos. Pantallas. Botellas de agua con etiquetas elegantes. Y al fondo, de pie frente a todos, Mateo hablaba con voz baja y autoridad absoluta. No era parecido a un técnico. Era él sin esconderse. Más frío. Más alto. Más lejano. Un hombre obedecido. Uno de los directores dijo don Mateo. Los inversionistas esperan su firma. Mateo tomó una pluma. Firmó y levantó la vista justo cuando Mariela entraba. El mundo no se rompió con ruido. No hubo grito, plato estrellado ni escena para que los ejecutivos fingieran no mirar. Solo Mariela deteniéndose con las bandejas entre las manos. Y Mateo perdiendo por primera vez el control de una sala entera, sin que nadie más entendiera por qué. Sus ojos se encontraron. En los de él hubo miedo. En los de ella, comprensión. Esa fue la parte más dolorosa, no la sorpresa, sino el instante exacto en que todas las señales ocuparon su lugar. Mariela dijo Mateo, olvidando que había 20 personas presentes. La asistente miró a uno y otro. Confundida, Mariela caminó hasta la mesa. Dejó las bandejas con cuidado y acomodó una servilleta que no necesitaba acomodo. Sus manos no temblaron hasta que terminó. Luego se volvió hacia él. No lo llamó mentiroso. No lo insultó. La dignidad, cuando está herida de verdad, no siempre gasta saliva en explicar lo obvio. Buen provecho. Don Mateo dijo. La palabra don cayó como una puerta cerrada. Mateo dio un paso. Pero ella ya iba hacia la salida. Espere, pidió. Y la sala entera contuvo el aliento, porque nadie estaba acostumbrado a escuchar a ese hombre pedir algo. Mariela se detuvo en el umbral sin girarse del todo. No me siga aquí, dijo en voz baja. Usted ya tuvo demasiados lugares donde fingir. Déjeme al menos irme de uno sabiendo quién soy yo. Entonces salió. El pasillo estaba tan silencioso que sus pasos parecían golpes pequeños sobre una verdad enorme. Mateo no la siguió. Esa fue su primera obediencia real. Y llegó tarde. Se quedó de pie, con la pluma todavía en la mano, frente a ejecutivos que no sabían si mirar papeles o desaparecer debajo de la mesa. Uno de ellos carraspeó, intentando rescatar la junta. Mateo lo miró como si hablara desde otro planeta. En su cabeza no había cifras, contratos ni inversionistas. Solo una cocina pequeña,
una niña con sticker de estrella y una mujer que acababa de devolverle su apellido como si quemara. Mariela bajó por el ascensor de proveedores. En el espejo, su rostro seguía entero, lo cual le pareció casi injusto. Por dentro, algo se había abierto con precisión. No lloró en el edificio. No les daría a esas paredes el lujo de verla quebrarse. Afuera, la ciudad seguía, igual vendedores, gritando, taxis peleando, gente corriendo detrás de su vida. Mariela caminó hasta la parada del autobús con la espalda recta. Había amado, tal vez, no a un pobre, sino a un hombre que le negó la verdad. En casa, Sofía estaba haciendo tarea, y doña Lucha deshebraba pollo con cara de profeta cansada. Mariela entró, dejó la bolsa sobre la mesa y se lavó las manos. Mucho, como si pudiera quitarse de los dedos la sensación de haber tocado una mentira. Sofía levantó la mirada. Mamá, todo bien. Mi amor, pero la voz de una madre tiene grietas que las hijas aprenden a escuchar. Doña Lucha no preguntó de inmediato. Solo puso agua para café. Hay noticias que necesitan taza antes de nombre. Mateo llegó al penthouse horas después. Aunque no recordaba haber subido al auto, la ciudad brillaba debajo con esa indiferencia ofensiva de las cosas caras. En la entrada, sus zapatos perfectos esperaban alineados, sobre el escritorio. El sticker de estrella seguía pegado junto a los contratos. Lo miró y sintió vergüenza. Una vergüenza limpia y tardía. No por haber sido descubierto, por haber obligado a una niña a confiar en un hombre inventado, por haber hecho que Mariela dudara de su propio juicio. Tomó el celular y escribió: necesito explicarte. Lo borró. No quise hacerte daño. Lo borró también, porque sonaba a excusa, y las excusas eran mentiras peinadas. Al final escribió solo: mentí. No tengo derecho a pedirte nada, pero quiero pedirte perdón cuando tú decidas escucharme. Envió el mensaje. Mariela lo leyó en la cocina, con doña Lucha frente a ella y Sofía dormida en el cuarto. Cerró los ojos. Luego apagó el celular y lo puso boca abajo. Esa noche, Mariela lloró sin hacer ruido. No por el dinero de Mateo, ni por el traje, ni por el apellido en la pared. Lloró porque él había visto su cocina, su guía, su miedo, su fuerza, su hijo roto. Y ella no había visto más que una máscara elegida por él. La pobreza no le dolía tanto como la desigualdad de la verdad. Y Mateo, solo en su penthouse, entendió al fin que no había perdido a Mariela por ser rico. La había perdido por cobarde. Mateo Santillán descubrió esa tarde que un edificio de 35 pisos podía quedarse sin aire, aunque todos los sistemas funcionaran perfecto. La junta continuó, porque las juntas, como algunas familias, fingen normalidad con talento profesional. Los inversionistas hablaron de cifras, expansión y márgenes. Los directores asintieron con cara de gente útil. Mateo firmó donde le señalaron. Respondió lo necesario y mantuvo el rostro firme. Pero por dentro seguía viendo a Mariela dejar las bandejas sobre la mesa como quien deja una herida bien puesta. Cuando la sala quedó vacía, su asistente, Valeria, entró con una carpeta y la prudencia de quien ha sobrevivido años trabajando para hombres difíciles. Señor Santillán, la comida quedó sin pagar en recepción de proveedores. Mateo levantó la vista. Pague la doble. Valeria no se movió. Creo que esa no es la instrucción correcta. Pocas personas en el mundo podían decirle algo así sin perder el empleo. Valeria podía, porque llevaba años viendo cómo el poder lo volvía eficiente y miserable. Mateo dejó la pluma sobre la mesa. Entonces, páguela como corresponde y envíe una disculpa formal. Formal no formal. No sé. Valeria cerró la carpeta lentamente. Señor, con respeto, las disculpas que vienen con membrete suelen parecer facturas. Mateo apretó la mandíbula. Odiaba no saber qué hacer. Había comprado terrenos con conflictos legales, rescatado inversiones hundidas, vencido a socios más viejos que él.
pero no sabía pedir perdón a una mujer que le había abierto la cocina y a quien él le entró disfrazado. Esa noche mandó flores. No una docena humilde. Claro, Mateo no sabía fallar en pequeño. Mandó un arreglo enorme. Blanco, elegante, absurdo, tan alto que parecía querer pedir perdón desde arriba. El repartidor llegó al departamento de Mariela cuando Sofía hacía tarea y doña Lucha pelaba chícharos. Mariela leyó la tarjeta sin emoción visible. Perdóname, Mateo. Luego miró las flores, respiró hondo y le dijo al repartidor que las llevara al hospital público de la esquina. Allá por lo menos alegran a alguien que no esté mintiendo. Doña Lucha no dijo nada hasta que la puerta se cerró. Entonces soltó un suspiro largo. Bonitas flores. Lástima que venían con complejo de culpa. Sofía miró a su madre. Sería. Mateo hizo algo malo. Mariela dejó la tarjeta sobre la mesa. Boca abajo. Mentirle a una niña para explicar la mentira de un adulto le pareció una cadena espantosa. Sí. Mi amor. Mintió sobre quién era. Sofía frunció la nariz. Entonces no era técnico, no presero. Pues eso sí se notaba. Mariela soltó una risa pequeña que se quebró antes de volverse llanto. Sofía bajó del asiento y la abrazó por la cintura. La niña no entendía de apellidos, edificios ni fortunas. Pero sabía que su mamá estaba triste por un adulto que había prometido ser sencillo y resultó complicado. Doña Lucha miró la tarjeta como si pudiera chamuscarla con los ojos. Los hombres ricos también mienten, barato sentenció. Mariela cerró los ojos. No quería odiar a Mateo. Eso, de alguna manera, empeoraba todo. Mateo recibió la noticia de las flores devueltas, como se reciben las derrotas que uno merece en silencio. Después, intentó enviar dinero al comedor. Bajo el concepto de ajuste contractual retroactivo, Mariela lo rechazó. Intentó que un abogado ofreciera asesoría gratuita para el caso de Adrián. Mariela respondió que sí necesitaba abogado. Ella elegiría uno que no viniera perfumado con culpa ajena. Intentó mandar un auto para Sofía en días de lluvia. Doña Lucha le dijo al chofer que se fuera antes de que lo pusiera a trapear. Cada devolución le enseñó algo que no quería. Aprender, el dinero podía tocar puertas, pero no abrir una confianza cerrada por dentro. Mateo empezó a dormir menos. Su penthouse se volvió más grande de noche. Como si el lujo creciera cuando nadie lo usaba. La cocina de mármol parecía una sala de exhibición. El sofá no guardaba conversaciones. La cama era demasiado ancha para un hombre que por fin entendía que estar solo no era lo mismo que descansar. Una madrugada se encontró de pie frente al refrigerador abierto, mirando recipientes etiquetados. En el vidrio se reflejaba su rostro cansado, la barba sin afeitar, la camisa arrugada. Pensó en la mesa de Mariela, donde cada plato tenía dueño, cada silla una historia y cada silencio una temperatura. Allí había dolor. Sí, pero también había regreso. En su casa no había heridas visibles porque nadie se acercaba lo suficiente para hacerlas o curarlas. El frío no era elegancia, era abandono bien iluminado. Al tercer día, Valeria entró en su oficina sin pedir cita. Llevaba una carpeta gruesa y esa expresión que las mujeres inteligentes ponen cuando ya hicieron el trabajo emocional que un hombre poderoso apenas va a descubrir. Revisión preliminar de proveedores, dijo. Mateo abrió la carpeta. Contratos temporales abusivos. Pagos tardíos. Comisiones injustificadas. Sanciones contra personal de limpieza por retrasos mínimos. Cocineras externas sin acceso a zonas seguras durante emergencias. Leyó página tras página, sintiendo que cada cifra le devolvía una versión de sí mismo. ¿Esto pasaba en mis edificios?, preguntó. Valeria no suavizó la respuesta. Sí, bajo su administración. No necesariamente por orden directa suya, pero sí bajo su firma. Mateo se quedó quieto. Durante años había creído que no mirar era distinto a permitir. Era una mentira cómoda, de esas que usan traje. Pensó en Mariela atrapada en el piso 18. En los ejecutivos, preguntando por protocolo. En
Nadie preguntando por quienes llevaban comida. El poder. Cuando no baja la vista. Pisa sin enterarse. Convocó una reunión con legal. Operaciones y recursos humanos. Esta vez no preguntó si podían mejorar condiciones. Ordenó terminar intermediarios abusivos. Pagar adeudos. Crear protocolos reales de emergencia para proveedores. Abrir comedores dignos para personal externo y auditar horarios de limpieza. Un director protestó por los costos. Mateo lo escuchó con calma peligrosa. Durante años ahorramos dinero trasladando incomodidad a quienes no podían reclamar. Si eso le parece eficiente, revise su definición de empresa. Si le parece caro corregirlo, revise su renuncia. La frase habría sonado heroica si no llegara tarde. Mateo lo sabía. No estaba cambiando el mundo por iluminación moral pura. Estaba mirando por primera vez lo que Mariela ya conocía desde abajo. Aún así, ordenó que no se publicara nada. Sin comunicados. Sin campaña. Sin foto, con trabajadores sonriendo incómodos. Valeria levantó una ceja. Sorprendida. No quiere que esto se sepa. Mateo miró la carpeta. Si lo hago para que me perdonen. Vuelve a ser mentira. Mariela escuchó los rumores antes de recibir documentos. Los proveedores hablaban de pagos directos. Mejores accesos. Contratos revisados. Vero llegó al comedor agitando una hoja como bandera revolucionaria. Comadre. Nos quitaron la comisión, esa del demonio. Mariela leyó. Sería. La mejora era real. No venía con flores ni tarjeta. Eso la desarmó más que cualquier regalo. Odiaba que Mateo hiciera algo correcto, justo cuando ella quería reducirlo a una mentira. La gente rara vez facilita el enojo quedándose completamente equivocada. ¿Y ahora qué preguntó? Vero. Mariela dobló la hoja. Ahora trabajamos con mejores condiciones. Eso no lo convierte en santo. Nadie, dijo, santo. A lo mucho. Pecador con presupuesto. Mariela sonrió apenas. Pero al llegar a casa esa noche, dejó el contrato sobre la mesa y se quedó mirándolo. Doña Lucha no necesitó explicaciones. Una cosa es que el hombre aprenda, dijo. Otra, que tú tengas obligación de aplaudirle la tarea. Mariela asintió. Esa era exactamente la línea. Mateo también fue a ver a Adrián. No lo hizo como benefactor ni como juez, sino con una incomodidad casi humilde. El centro comunitario olía a desinfectante, café recalentado y papeles viejos. Adrián estaba acomodando cajas de alimentos cuando lo vio entrar. No sabía quién era Mateo, solo que era el hombre por quien su madre había estado triste. Eso bastó para mirarlo con desconfianza. «¿Usted qué quiere?», preguntó. Mateo aceptó el golpe de la pregunta sin defenderse. «Hablar contigo si aceptas. No sobre tu madre como si fuera asunto mío. Sobre responsabilidad». Adrián soltó una risa seca. «¿Y usted quién es? Para hablarme de eso». Mateo pudo decir su cargo, su apellido, su poder. Por primera vez. No le sirvieron. «Alguien que lastimó a tu madre de otra forma», respondió. «Mentí para que me mirara sin mi dinero». Eso también fue abuso de confianza. Adrián lo observó. Menos desafiante. A veces los hombres rotos reconocen la vergüenza en otro hombre roto. No fue una conversación bonita. Adrián estaba lleno de rabia y culpa. Mateo. De culpa y torpeza. Hablaron poco. Mateo le dijo que poner una mano sobre alguien más débil no era fuerza, sino fracaso. Adrián apretó los puños. «Yo no soy un monstruo. No dije que lo fueras. Dije que hiciste daño. Si confundes esas dos cosas, vas a usar la culpa para no cambiar». Adrián bajó la mirada. La frase le dolió porque venía de un desconocido que parecía habérsela dicho primero a sí mismo. Mateo no le ofreció trabajo, dinero ni solución rápida. Solo le dejó el contacto de un terapeuta comunitario pagado por un fondo anónimo del centro, no por él directamente. Y le aclaró que Mariela no le debía perdón por asistir. Adrián tomó el papel sin agradecer. Luego preguntó, casi con vergüenza, «¿Mi mamá está bien?». Mateo sintió que la respuesta correcta no le pertenecía.
Está de pie, dijo. Pero no confundas eso con que no le dolió. Adrián se quedó mirando las cajas. El sábado por la tarde. Mateo fue al edificio de Mariela sin chofer. Llevaba jeans, camisa sencilla y ningún regalo. La caja de herramientas se quedó en casa. Ya no quería usar disfraces. Ni siquiera los tiernos. Subió las escaleras porque el elevador no funcionaba y porque esa vez no pensó en llamar a nadie para arreglarlo antes de llegar. En cada piso olía distinto: sopa, humedad, jabón, infancia. Cuando tocó la puerta, sus nudillos sonaron menos seguros que en cualquier sala de juntas. Doña Lucha abrió. Lo miró con calma despiadada. Mira nomás. El edificio no se cayó con usted subiendo escaleras. Milagro urbano. Mateo bajó la mirada. Buenas tardes. Doña Lucha, ¿puedo hablar con Mariela? Puede culeto. Que ella quiera, es otra novela. La abuela no se movió enseguida. Lo dejó esperando lo suficiente para que entendiera que aquella puerta no reconocía presidentes ejecutivos. Luego se apartó apenas. Pase. Pero si viene a comprar perdón, aquí no damos cambio. Mariela estaba en la cocina, lavando arroz. Sofía coloreaba en la mesa. Aunque al verlo, dejó el lápiz suspendido. El departamento era el mismo. Pero Mateo ya no pudo entrar como visitante curioso. Ahora cada detalle le reclamaba la silla donde se sentó mintiendo, el vaso que usó, la ventana que fingió arreglar, el sitio donde Sofía le dio una estrella. Mariela apagó el grifo y se secó las manos con una toalla. No sonrió, tampoco lo echó. Esa pequeña pausa fue más generosa de lo que él merecía. No voy a tardar, dijo Mateo. Su voz sonó distinta, sin sala de juntas detrás. Vine a pedir perdón, no a explicar para quedar mejor. Mentí sobre mi nombre, mi trabajo y mi vida. Entré a tu casa sabiendo cosas de ti que tú no sabías de mí. Dejé que Sofía confiara en alguien inventado. Dejé que Doña Lucha me recibiera mientras yo seguía escondido. Eso fue injusto. No porque tenga dinero, porque usé tu confianza para sentirme normal. Mariela sostuvo la mirada, pero sus dedos apretaron la toalla. Sofía observaba con una seriedad demasiado grande para su edad. Doña Lucha se quedó cerca de la puerta, como guardiana de una frontera antigua. Mateo respiró. No tengo defensa. Tuve miedo de que me trataras distinto si sabías quién era. Y en vez de enfrentar ese miedo, te puse a ti a cargarlo sin permiso. Eso fue cobarde. Si no quieres volver a verme, lo voy a respetar. No vine a pedir que me entiendas. El silencio que siguió tuvo peso de familia entera. Mariela quería gritarle que la había hecho sentir tonta, que había usado su casa como refugio emocional, que no era justo haber sido sincera con alguien que elegía qué partes de sí mismo entregar. Pero cuando abrió la boca, la voz salió baja. Yo no te conté mi vida para entretener a un hombre aburrido de su penthouse. Mateo cerró los ojos un segundo. La frase dio justo donde debía. Lo sé, dijo. No respondió ella. Creo que apenas estás empezando a saberlo, porque tú podías volver a tu casa, a tu chofer, a tu oficina, y quitarte a Mateo, el técnico, como quien se quita una camisa mojada. Yo no podía quitarme lo que te conté. Mi hijo, mi hija, mi miedo, mi vergüenza. Tú sabías dónde me dolía. Yo ni siquiera sabía tu apellido. No me rompiste por rico, Mateo. Me rompiste por desigual. Esa palabra llenó la cocina más que cualquier llanto. Sofía bajó la mirada a su dibujo. Entonces Mateo no se llama. Mateo preguntó de pronto. La pregunta, simple y pequeña, atravesó la tensión. Mateo se agachó un poco. No demasiado cerca. Sí, me llamo Mateo. Eso sí era verdad. Mentí sobre mi trabajo y sobre muchas cosas importantes. Sofía lo miró con los ojos brillantes. Yo le puse una estrella a su caja. La tengo guardada, pero se la puse a un técnico. Mateo tragó saliva. Y yo no la merecía así. La niña no lloró, pero se le endureció la boca. Mi mamá dice que las mentiras hacen que una tenga que revisar todos los recuerdos. Mateo sintió que ninguna junta,
ningún rival. Ningún fracaso empresarial lo había dejado tan desnudo como esa frase de niña. Tu mamá tiene razón, respondió. ¿Y usted va a dejar de mentir? Sí, eso dicen todos cuando los cachan. Doña Lucha tosió para tapar una risa inoportuna. Mariela cerró los ojos un instante. Incluso el dolor tenía sus pequeñas indisciplinas. Mateo no sonrió. Agradeció en silencio la dureza de Sofía. Era más limpia que el perdón fácil. Tienes razón en desconfiar, dijo. No tienes que creerme hoy, ni mañana. Mariela lo miró entonces con algo parecido a sorpresa. Él, que antes habría negociado una oportunidad como quien cierra un contrato, estaba aceptando no recibir nada. Ese cambio no reparaba el daño, pero al menos no lo agrandaba. En una cocina pequeña, el hombre que mandaba sobre tantos aprendía por fin a no mandar. Doña Lucha sirvió café sin preguntar. Le puso una taza a Mateo, pero no le ofreció silla. Fue una diplomacia perfecta, no lo expulsaba. Tampoco lo acomodaba. Tómese eso antes de irse, dijo. Viene pálido. Y no quiero que se me desmaye aquí. Luego la gente dice que una maltrata a millonarios. Mateo tomó la taza con ambas manos. El café estaba recalentado, amargo, real. Le supo mejor que cualquier bebida servida en porcelana por alguien obligado a llamarlo señor. Mariela se apoyó en el fregadero. Agradezco lo que hiciste con los contratos. No voy a fingir que no ayuda. Pero no lo confundas con nosotros. No lo confundo. Bien. Porque mi perdón no viene incluido en ninguna mejora laboral. Mateo asintió. Lo sé. Y no quiero que intervengas con Adrián sin decírmelo. Él levantó la mirada. Fue a hacerlo. Debí pedirte permiso. Lo siento. Mariela se tensó. Pero no explotó. Esa contención le costó. No vuelvas a decidir por mi familia para sentirte útil. No volveré a hacerlo, dijo Mateo. Esta vez, la promesa no sonó grande. Sonó pequeña, verificable, humana. Mariela lo necesitaba así. Las promesas enormes se parecen demasiado a los discursos, y ella estaba cansada de hombres explicándose en vez de cambiar. Sofía volvió a colorear, aunque escuchaba cada palabra. Doña Lucha bebió café como si presidiera un tribunal doméstico. Afuera, alguien arrastró un bote de basura por el pasillo. La vida común siguió, grosera y bendita. Mientras una disculpa aprendía a no pedir aplausos, Mateo dejó la taza en el fregadero y la lavó. Mariela no lo detuvo. Lavó mal, con demasiada agua y poca práctica, pero lo hizo sin convertirlo en escena. Luego se volvió hacia ella. Voy a irme. Gracias por escucharme. Mariela cruzó los brazos. No te escuché por ti. Te escuché por mí. Para no quedarme imaginando lo que dirías. Lo entiendo. No. Mateo. Ojalá algún día sí. Él aceptó la corrección con un movimiento leve de cabeza. Allí no era presidente. Allí era apenas un hombre tarde, en la puerta. Sofía lo llamó. Mateo. El guiro. La niña fue al cuarto y volvió con una hoja doblada. Se la extendió sin acercarse demasiado. Era un dibujo de Saturno, torcido pero alegre, con una estrella plateada pintada al lado. No es regalo, aclaró. Es para que se acuerde de no fingir planetas que no es. Mateo sostuvo el papel con cuidado. Gracias. Dije que no era regalo. Entonces, lo cuidaré como advertencia. Sofía pareció considerar si esa respuesta servía. Al final asintió. Mariela vio ese intercambio y sintió que el corazón le hacía una trampa. No quería enternecerse. No todavía. El dolor seguía ahí. Intacto. Con nombre y apellido. Pero también vio a Mateo irse, sin pedir abrazo. Sin exigir respuesta. Sin prometer castillos. Solo bajó las escaleras con el dibujo en la mano. Más pequeño que cuando llegó. A veces una persona no cambia en un gran acto heroico. A veces empieza por salir de una casa sin llevarse nada que no le hayan permitido tocar. Mateo caminó varias cuadras antes de pedir un taxi común, no porque quisiera actuar humildad, sino porque no soportaba ver el auto negro, esperándolo como símbolo de una vida
que siempre le abría puertas equivocadas. En el asiento trasero, miró el dibujo de Sofía. Saturno estaba rodeado por letras torcidas. No mentir, también es cuidar. Mateo soltó el aire despacio. Había pasado años creyendo que cuidar era controlar riesgos. Una niña acababa de resumirle mejor la ética que todos sus códigos corporativos. En casa, Mariela cerró la puerta y se quedó quieta. Sofía volvió a su dibujo. Doña Lucha recogió las tazas. Nadie habló durante un rato. Luego la abuela dijo, sin mirarla, no lo perdonaste. No, pero tampoco lo mataste con la mirada. Estoy perdiendo facultades. Doña Lucha sonrió apenas. Mariela se sentó a la mesa y cubrió su rostro con las manos. No sabía qué vendría después. Solo sabía que, por primera vez desde la mentira, la verdad había entrado completa a su cocina. Mariela no perdonó a Mateo esa tarde. Tampoco lo odió con la comodidad que a veces da el orgullo herido. Lo dejó en una zona más difícil, la espera sin promesa. Durante días, él no apareció por el comedor, ni mandó flores ni mensajes con frases cuidadosamente humildes. Eso, para un hombre acostumbrado a intervenir hasta en el clima emocional de una sala, fue casi una penitencia. Mariela lo notó. No lo celebró. Notar no es absolver. Mateo siguió trabajando en los contratos del grupo, pero esta vez aprendió a no usar cada mejora como moneda de disculpa. Se sentaba con personal de limpieza, guardias, cocineras externas y técnicos reales, de esos que sí sabían abrir paneles sin mirarlos como enemigos metálicos. Al principio todos hablaban poco frente a él. Era difícil confiar en un jefe que de pronto preguntaba cuánto tardaba uno en llegar a casa después del turno nocturno. El poder, cuando se humaniza tarde, todavía asusta. Valeria lo acompañaba en esas reuniones y, de vez en cuando, le pisaba discretamente el zapato bajo la mesa cuando Mateo empezaba a sonar demasiado ejecutivo. Él aprendió a callar. No era un talento natural, pero lo fue entrenando. Descubrió que los empleados no necesitaban discursos sobre dignidad, necesitaban baños limpios, horarios justos, pagos a tiempo y supervisores que no confundieran autoridad con humillación. La poesía laboral queda muy bonita en carteles, pero la justicia empieza donde alguien firma una nómina decente. Mariela se enteraba de todo por otros. Vero traía noticias como quien trae pan caliente. Dicen que ahora los de limpieza tienen comedor propio, y no ese cuartito donde hasta las cucarachas pedían renuncia. Mariela seguía picando verdura, fingiendo neutralidad. Está bien, dice, comadre. Usted tiene una cara de, me alegra, pero no quiero que se note porque el millonario todavía me debe el alma. Mariela le lanzó un trapo. Vero lo esquivó con experiencia matrimonial. Sofía preguntaba menos por Mateo, pero no porque lo hubiera olvidado. Las niñas heridas no olvidan, archivan. Una tarde, haciendo tarea, dijo, sin levantar la vista, si alguien miente y luego ya no miente, la mentira vieja se queda o se va. Mariela dejó de doblar ropa, se queda como recuerdo. Mi amor, pero puede dejar de mandar. Sofía pensó un momento. Entonces hay que vigilarla, como a los frijoles, para que no se peguen. Mariela sonrió. Exactamente así. Adrián volvió a casa por primera vez un domingo, acompañado por Clara. No venía a quedarse. Esa fue la condición. Entró con los hombros encogidos, el cabello más corto y una vergüenza que le quitaba años. Sofía se escondió detrás de doña Lucha al verlo, y ese gesto le hizo bajar la mirada. Mariela no corrió a abrazarlo, tampoco cerró la puerta. Se quedó de pie frente a él. Madre y frontera al mismo tiempo. Amar así no sale en las canciones, porque no rima fácil. Perdón, mamá, dijo Adrián. Lo había practicado. Se le notaba, pero al decirlo frente a ella, la frase perdió ensayo y ganó peso. Perdón por asustarte, por asustar a Sofía, por creer que mi coraje valía más que tu tranquilidad. Mariela tragó saliva.
Doña Lucha se limpió los ojos diciendo que era alergia al polvo, aunque nadie había sacudido nada. Sofía apretó el conejo contra el pecho. El perdón en una familia no entra como relámpago. Entra como visita, tímida. Mariela le permitió sentarse a la mesa, no en su antiguo lugar todavía, sino en una silla junto a la ventana. Clara explicó el plan terapia semanal, trabajo comunitario, búsqueda de empleo formal, visitas supervisadas y reglas claras. Adrián aceptó sin discutir. Eso no borraba nada, pero habría una rendija. Sofía lo miró por encima del vaso de agua. Si vuelves a gritar. Mi abuela tiene bastón, y yo tengo colores con punta. Adrián casi sonrió, pero no se atrevió. Lo sé. Mateo supo de aquella visita por Valeria. No por espionaje, sino porque Clara trabajaba también con programas financiados por empresas locales y mencionó avances generales en una reunión. Él sintió el impulso de llamar a Mariela, preguntar, ofrecer, aparecer. No lo hizo. Escribió en una libreta una frase que Sofía le había regalado sin saberlo, no decidir por su familia para sentirme útil. Luego cerró la libreta. A veces madurar consiste en no tocar una puerta solo porque uno tiene ganas. Pasaron 3 semanas antes de que Mariela volviera a verlo. Fue en una reunión comunitaria sobre proveedores y seguridad laboral. Mateo llegó sin escolta visible. Se sentó en la tercera fila y no tomó el micrófono hasta que se lo pidieron. Algunos vecinos murmuraron al reconocerlo. Doña Lucha, sentada junto a Mariela, comentó en voz baja, «Mira, el rey aprendió a usar sillas comunes». Mariela fingió toser. Mateo la oyó. Por primera vez en mucho tiempo. No intentó controlar su sonrisa. Cuando habló, no mencionó a Mariela. No se presentó como Salvador. Explicó cambios, fechas, responsables y mecanismos de denuncia. Al terminar, una señora de limpieza le preguntó si de verdad se respetarían los horarios o si solo era promesa de rico con aire acondicionado. Antes, Mateo habría respondido con elegancia defensiva. Esa noche dijo, «Tiene razón en dudar, por eso habrá seguimiento público mensual. Si no cumplimos, quiero que quede escrito». La sala quedó en silencio. Mariela sintió algo moverse, pequeño y molesto. Después de la reunión, Mateo no se acercó enseguida. Saludó a otras personas, respondió preguntas y esperó a que Mariela decidiera si quería cruzarse con él. Esa espera fue más elocuente que muchos discursos. Finalmente, ella caminó hacia la salida y él, al verla pasar, solo dijo, «Buenas noches». Mariela, ella se detuvo. «Buenas noches, Mateo». Doña Lucha miró al techo con una paciencia teatral. «Ey, virgen, tanta educación me va a subir el azúcar». Sofía, que la acompañaba, soltó una risa breve. El hielo no se rompió esa noche, pero dejó de crecer. Mariela empezó a permitir conversaciones cortas, primero sobre contratos, después sobre Sofía, más tarde, sobre nada importante, el clima, el precio del aguacate, la traición de los paraguas baratos. Mateo no empujó. Había aprendido, a golpes de vergüenza, que la confianza no se recupera corriendo detrás de ella, sino caminando a la distancia que la otra persona puede soportar. Para alguien que siempre había ganado acelerando, ir despacio fue una revolución. Un martes, Mariela recibió una propuesta formal para abastecer alimentos en 3 edificios del grupo, con pago justo, horarios razonables y cláusula que protegía a su equipo. La propuesta había sido abierta a varios comedores y ella ganó por calidad, precio y recomendación comunitaria. Aún así, pidió a una abogada revisar cada línea. Mateo no participó en la selección y dejó constancia escrita de ello. Cuando Mariela se enteró, sintió alivio y rabia. Alivio porque era suyo. Rabia porque él, al fin, había entendido. La esquina de Abril creció sin volverse elegante. Compraron ollas nuevas. Contrataron a 2 vecinas.
pintaron la fachada y pusieron un letrero menos torcido. Vero lloró cuando vio su primer contrato con prestaciones. Comadre, hasta parezco persona de oficina. No exagere, dijo Mariela. Todavía pica cebolla como amenaza nacional. Doña Lucha empezó a vender salsas en frascos con etiquetas escritas por Sofía. La niña diseñó un logo con un chile sonriente que parecía saber demasiados secretos familiares. Mateo ayudó solo cuando le pidieron, y en lo que podía sin invadir. Una tarde, Mariela le permitió revisar el presupuesto del nuevo equipo de cocina. Él llegó con una carpeta discreta y se sentó frente a ella en el comedor vacío. No voy a decirte qué hacer, aclaró. Mariela levantó una ceja. ¡Qué milagro! Le aviso a la prensa. Él sonrió. Solo te marco riesgos. Tú decides. Ella lo observó unos segundos. Eso sí me sirve. Y Mateo entendió que servir no era mandar con voz más amable. La cercanía regresó como regresan las plantas después de una poda dura, sin pedir permiso, pero con señales pequeñas. Mateo acompañó a Sofía a una feria escolar porque Mariela tenía entrega grande. No fue como padre, ni lo presentó así. Fue Mateo, el adulto, en observación. Título que aceptó con solemnidad. Sofía le advirtió que no comprara todos los boletos de la rifa para ayudarla a ganar. Él preguntó cuántos eran socialmente aceptables. La niña contestó, 3, 5, si quiere parecer desesperado normal, compró 4. Sofía lo consideró un avance. En la feria, Mateo comió elote con chile, perdió en un juego de aros y ganó una pulsera de plástico que decía, brilla. La usó toda la tarde sobre el reloj caro, contraste que habría hecho llorar a su asesor de imagen. Cuando Mariela llegó y lo vio así, con chile en la camisa y una niña riéndose a su lado, sintió que el corazón se le ablandaba. Luego se recordó que ablandarse no era rendirse, pero ya no era huir. Adrián también cambió. Despacio y con tropiezos. Consiguió trabajo en una bodega, siguió terapia y empezó a visitar a Sofía en el parque. Nunca a solas al principio. Una tarde llevó pan dulce y se quedó sentado a distancia mientras la niña patinaba. No sé cómo hacer que me deje de tener miedo, dijo a Mariela. Ella miró a su hija. No puedes hacer que deje de sentir algo. Puedes portarte de manera que un día ya no lo necesite. Adrián asintió. Era una respuesta dura. Por eso era útil. Mateo y Adrián coincidieron una vez en el parque. El encuentro fue incómodo. Como dos culpas reconociéndose bajo los árboles. Adrián le dio la mano. Mi mamá dice que usted también está en periodo de prueba. Mateo aceptó la frase sin molestarse. Tu mamá suele tener razón. Sí, es irritante. Ambos miraron a Mariela, que ayudaba a Sofía con los patines. Por primera vez compartieron una sonrisa breve, no de complicidad masculina, barata, sino de humilde acuerdo ante una mujer que los estaba obligando a ser mejores. La reconciliación verdadera no llegó con lluvia ni música, sino con una fuga de agua. Una tubería del comedor se rompió un jueves antes del servicio, y el caos amenazó con arruinar 50 comidas. Mateo apareció porque Vero lo llamó sin permiso, gritando que, si el hombre había fingido ser técnico, mínimo podía traer uno real. Llegó con 2 plomeros. Se quedó cargando cubetas y obedeció órdenes de Mariela sin asumir mando. Terminó empapado, despeinado, sinceramente inútil, en lo técnico. No ha mejorado mucho, dijo Mariela, pasándole una toalla. Traje profesionales. Eso sí, usted sirve como transporte emocional de plomeros. Mateo soltó una risa cansada. Estaban solos unos segundos en la parte trasera del comedor, entre cubetas, trapos y olor a humedad. Mariela lo miró, y la ternura ya no pudo esconderse detrás del enojo. Gracias por no convertir esto en un espectáculo. Él bajó la voz. Gracias por dejarme estar. No ayudar. Estar. Ella notó la diferencia. También notó que le importaba. Esa noche caminaron hasta la parada de autobús. Mateo no ofreció auto. Mariela no lo rechazó antes de tiempo. El aire olía a tierra mojada
y aceite de cocina. Todavía me duele, dijo ella, sin mirarlo. Mateo asintió. Lo sé. No. Nulo, sabes, completo. Pero ya no estás fingiendo saber. Eso ayuda. Él guardó silencio, porque por fin entendía que algunas frases no necesitan respuesta. En la esquina. Ella se detuvo. No puedo volver a confiar como antes. No quiero como antes, dijo él. Quiero mejor. Si algún día me dejas. Mariela lo miró entonces. Había en él menos brillo y más verdad. Seguía siendo rico. Poderoso. Dueño de cosas que ella nunca me diría sin marearse. Pero ya no parecía querer usarlo como escudo, ni como disfraz. No voy a ser tu refugio de hombre triste, dijo. No quiero esconderme en ti. Quiero acompañarte despierto. Ella respiró hondo. Esa frase no arregló todo, pero no sonó comprada. No sonó ensayada. Sonó como un hombre que había bajado del piso 35 y aprendido la altura de una cocina. El primer beso ocurrió semanas después, en el patio del centro comunitario. Después de una reunión sobre el negocio de Mariela, fue breve, casi tímido. Elegido por ella, Mateo no la tomó por sorpresa, esperó la inclinación de su rostro, el permiso en sus ojos, la pausa donde el miedo no desaparecía, pero dejaba espacio. Cuando se separaron, doña Lucha apareció detrás de una maceta con una naturalidad sospechosa. No vi nada, dijo. Pero sí vi. Ya era hora. Sofía gritó desde lejos. Abuela, dijiste que no ibas a espiar. El tiempo no volvió perfecta a la familia. Ninguna familia sana lo es. Solo aprende a no mentirse tanto. Adrián regresó a vivir al departamento meses después, con reglas firmadas y terapia todavía en marcha. Su primer desayuno de vuelta fue silencioso. Mariela sirvió huevos, frijoles y tortillas. Adrián miró el plato y luego a su madre. La última vez que me serviste desayuno así, me diste justicia. Mariela se sentó frente a él. Hoy también. La justicia no siempre castiga. A veces te deja volver con condiciones. Adrián pidió perdón otra vez. Pero esta vez, no como quien quiere evitar consecuencias. Le pidió perdón a Sofía por haberle enseñado miedo dentro de su propia casa. La niña no corrió a abrazarlo. Primero le pasó el plato de tortillas. Puedes agarrar 2. No 5. Todavía estás reconstruyendo reputación. Adrián soltó una risa llorosa. Mariela se cubrió la boca. Doña Lucha murmuró que esa niña debía estudiar derecho o cobrar renta por sus opiniones. El desayuno siguió. Tibio y torpe. Como las segundas oportunidades reales. Mateo llegó tarde a ese desayuno porque Mariela lo había invitado a una hora exacta, y él, por primera vez, no quiso llegar antes para controlar la escena. Traía pan dulce, comprado en la panadería del barrio, pagado con cambio correcto. Sofía revisó la bolsa. No compró toda la panadería. Bien, me limité a 6 piezas. Progreso aceptable. Adrián lo saludó con la cabeza. Doña Lucha le señaló una silla que no era la cabecera. Mateo se sentó allí con gratitud. Mariela le sirvió café en una taza despostillada, la misma donde él había bebido el día de la disculpa. Esta vez sí le ofreció plato. Mateo entendió la magnitud de ese gesto con una emoción que casi lo dejó sin voz. En su mundo, las invitaciones venían grabadas en papel grueso. En el de Mariela, una tortilla caliente puesta junto al plato podía significar más que una llave. No estaba siendo coronado, estaba siendo admitido. Era mejor. ¿Quieres salsa?, preguntó Mariela. Mateo miró el frasco de doña Lucha. Famoso ya por hacer confesar pecados menores. Poca. Sofía suspiró. Cobarde. Pero honesto. Todos rieron. Incluso Adrián. La risa no borró lo vivido, simplemente demostró que había espacio para algo más. Mariela miró la mesa a su madre, sus hijos. Mateo sentado sin pretender ocuparlo todo. Durante años había creído que sostener una familia significaba cargarla sola. Esa mañana empezó a aceptar que también podía significar elegir quién se ganaba el derecho de ayudar. Meses más tarde, la esquina de Abril abrió un segundo local pequeño. No en una zona lujosa,
sino cerca de una clínica donde familiares de pacientes necesitaban comida buena y barata. Mariela aparecía en los contratos como propietaria. Mateo no figuraba en ninguna parte, salvo en las fotos familiares pegadas en la oficina. Una de ellas con una pulsera de plástico ridícula todavía en su muñeca. Cuando alguien preguntaba si él era socio, Mariela respondía: «No, es mi pareja, y está en entrenamiento permanente». Mateo cambió también su manera de vivir. No vendió el penthouse en un arrebato teatral, porque la vida no necesita quemar escenarios para demostrar evolución. Pero dejó de usarlo como torre. Cocinaba allí a veces con Sofía, que criticaba cada intento, y otras noches dormía en el departamento de Mariela, donde el ruido de vecinos, tuberías y perros le parecía extrañamente pacífico. Aprendió que una casa no se define por metros cuadrados, sino por quién nota si uno llegó más callado de lo normal. Una tarde, desde la ventana del comedor, Mateo vio a Mariela discutir con un proveedor que intentaba subir precios sin explicación. Ella no necesitó que él interviniera. Lo resolvió con firmeza, humor y una amenaza educada de cambiar de distribuidor. Mateo se quedó mirando con admiración. Antes habría querido protegerla. Ahora entendía que respetarla era mejor. Mariela volteó y lo sorprendió observándola. «¿Qué mira? A la mujer que me enseñó a no comprar lo que debía ganarme». Ella sonrió apenas. «Siga aprendiendo. El final, si es que las familias tienen finales». Llegó una mañana muy parecida a aquella primera. Había huevos en el sartén, café en la olla y tortillas envueltas en un trapo. Pero ya no había miedo escondido bajo la mesa. Adrián ayudaba a Sofía con la mochila. Doña Lucha discutía con la radio. Mateo lavaba platos antes de que se ensuciaran, porque seguía confundiendo eficiencia con ansiedad. Mariela lo apartó con la cadera. «Tranquilo. Aquí los platos también tienen derecho a vivir su proceso». Mateo la miró y se rió. No la risa oxidada del pasillo oscuro, sino una risa entera, de hombre que por fin no necesitaba dominar la habitación para sentirse permitido en ella. Mariela le acomodó el cuello de la camisa. Gesto pequeño, doméstico, enorme. Él le tomó la mano sin apretar. «Gracias por dejarme quedarme», dijo. Ella lo miró con esa mezcla de ternura y advertencia que era ya su idioma común. «No te dejé quedarte. Mateo, te ganaste una silla. No la rompas». Sofía levantó la vista desde la mochila. «¿Y si la rompe? Que ahora sí llame a un técnico de verdad». Adrián soltó una carcajada. Doña Lucha alzó su taza. «Por fin alguien sensato en esta familia». Mateo se llevó una mano al pecho con falsa dignidad herida. Mariela sirvió los platos, uno por uno, y al poner el suyo frente a Mateo, no pensó en rescates ni cuentos de hadas. Pensó en justicia, la verdadera, esa que no humilla, no compra, no borra, pero enseña a vivir de otra manera, porque una mañana ella había servido desayuno y consecuencias para proteger a su hija, a sí misma, y hasta al hijo que había perdido el camino. Y otra mañana, mucho después, sirvió desayuno a una familia que no era perfecta, pero sí despierta. Mateo, el hombre que había tenido edificios y no hogar, aprendió que el amor no consiste en ser obedecido, sino en ser esperado sin máscaras. Mariela, que nunca necesitó ser salvada, aceptó ser acompañada, y en esa cocina pequeña, por fin, todos comieron en paz.